¿Y si te dijera que hay un presidente que acaba de aprobar una ley para darte un medio sueldo extra cada enero sin quitarte nada de tu salario? No es campaña política, no es promesa electoral, ya es ley aprobada. Estamos hablando de la quincena 25 de Nayib Bukele, y lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un simple bono. Esto podría cambiar para siempre la forma en que los gobiernos latinoamericanos piensan sobre los salarios. Acabamos de entrar a enero de 2026 y en El Salvador está pasando algo histórico. Miles de trabajadores salvadoreños van a recibir entre el 15 y el 25 de este mes un pago adicional equivalente al 50% de su salario mensual. No es un adelanto, no es un préstamo, es dinero extra que no tendrán que devolver. La Asamblea Legislativa aprobó esta medida con 59 votos de 60 diputados posibles, incluyendo el apoyo de diputadas de oposición. Pero aquí viene lo interesante y es lo que vamos a analizar durante los próximos 70 minutos. ¿Por qué Bukele decidió hacer esto justo ahora? ¿De dónde sale el dinero? ¿Qué impacto real tendrá en la economía salvadoreña? Y la pregunta más importante, ¿es esto genialidad política o populismo disfrazado? Vamos a empezar por entender el contexto porque sin contexto cualquier análisis político es superficial. El Salvador de Nayib Bukele no es el mismo El Salvador que heredó en 2019. En ese entonces el país estaba sumido en una crisis de violencia con más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. Las pandillas controlaban territorios enteros y la población vivía bajo el terror de las extorsiones diarias. La economía estaba estancada, la confianza en las instituciones era prácticamente nula y la emigración masiva hacia Estados Unidos era vista como la única salida para miles de familias. Hoy en 2026 el panorama es radicalmente distinto. El Salvador reporta una de las tasas de homicidios más bajas de toda América Latina gracias al régimen de excepción implementado en marzo de 2022. La inversión extranjera está llegando con fuerza, el turismo creció más del 17% en 2025 superando los 4 millones de visitantes, y la economía creció cerca del 4% según confirmó el Fondo Monetario Internacional en diciembre pasado. Este crecimiento superó todas las proyecciones iniciales que estimaban apenas 2.5%. En este contexto de transformación económica y social es donde Bukele presenta la Ley Quincena 25. Pero ojo, esto no salió de la nada. Vamos a analizar la jugada maestra detrás de esta medida y te vas a dar cuenta que hay mucho más de lo que parece a simple vista. La idea de la Quincena 25 es aparentemente simple pero estratégicamente brillante. Bukele identificó un problema económico que todos los salvadoreños conocen pero que ningún gobierno anterior se había atrevido a abordar de frente. Enero es el mes más difícil del año para las finanzas familiares. Y esto no es una percepción subjetiva, hay razones estructurales concretas que lo explican. Fíjate en la dinámica de fin de año en El Salvador como en muchos países de la región. En diciembre los trabajadores reciben su aguinaldo que por ley equivale a un salario completo o más dependiendo del tiempo trabajado. Además, muchas empresas adelantan la quincena de fin de mes para que las personas tengan dinero durante las celebraciones navideñas. Entonces en diciembre las familias reciben aguinaldo más 2 quincenas del mes, lo que genera una sensación de abundancia temporal. Este dinero extra se usa para compras navideñas, regalos, cenas familiares, pago de deudas acumuladas durante el año y gastos de las fiestas. Pero cuando llega enero la realidad golpea duro. Las personas ya gastaron el aguinaldo y la quincena adelantada en diciembre, entonces en enero solo reciben las 2 quincenas normales del mes sin ningún ingreso extraordinario. Y aquí viene lo peor, enero es el mes donde hay que pagar las consecuencias financieras de los excesos de diciembre, más los gastos del regreso a clases porque el año escolar inicia en enero. Las familias deben comprar útiles escolares, uniformes, zapatos, mochilas y en muchos casos pagar matrículas o cuotas de colegios privados. Además están las deudas de tarjetas de crédito que se usaron en diciembre y que empiezan a cobrar intereses en enero. El resultado es que enero se convierte en un mes de crisis económica familiar generalizada. El consumo cae drásticamente porque las personas no tienen dinero disponible más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Los pequeños negocios sufren porque nadie compra, el comercio se paraliza y la economía en general se deprime. Esta situación se repite año tras año de manera predecible y ningún gobierno había hecho nada estructural para resolverlo. Bukele estudió este patrón y diseñó la quincena 25 específicamente para romper ese ciclo.
La ley establece que todos los trabajadores del sector público y privado que ganen hasta $1,500 mensuales recibirán un pago adicional equivalente al 50% de su salario entre el 15 y el 25 de enero de cada año. Este pago no sustituye ninguna quincena regular, es dinero completamente adicional. No tiene descuentos de impuestos sobre la renta, no se le descuenta seguro social, no se le quita fondo de pensiones y no puede ser embargado por ninguna razón. El dinero llega completo al trabajador. Ahora vamos a los números concretos porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Según el jefe de fracción de Nuevas Ideas Cristian Guevara, esta medida beneficiará al 94% de los trabajadores asalariados en El Salvador. El ministro de Trabajo Rolando Castro confirmó que más de 1 millón de empleados formales recibirán esta prestación, lo que representa más del 90% de los asalariados que ganan $1,500 o menos. Y aquí viene un dato clave: entre el 70 y el 77% de los trabajadores salvadoreños percibe el salario mínimo, que actualmente es de $480.80 mensuales para la mayoría de sectores. Hagamos un cálculo rápido para entender el impacto real. Si un trabajador gana el salario mínimo de $480 mensuales, la quincena 25 le representará $240 adicionales en enero. Para una familia donde trabajan 2 personas, eso significa $480 extras ese mes. Para alguien que gana $1,000 mensuales serán $500 adicionales. Y para quienes ganan el tope de $1,500 que establece la ley serán $750 extras. Multiplica eso por más de 1 millón de trabajadores y estamos hablando de una inyección masiva de liquidez directa a la economía familiar salvadoreña cada enero. Pero aquí viene la jugada maestra de Bukele: este dinero no se va a quedar guardado en las casas, va a circular inmediatamente en la economía. Las familias van a usar esos recursos para pagar las deudas de diciembre, comprar los útiles escolares que necesitan sus hijos, hacer compras que habían postergado y en general reactivar el consumo en un mes que tradicionalmente es muerto para el comercio. El presidente Bukele explicó esto con una claridad impresionante cuando presentó la ley ante la Asamblea Legislativa. Dijo textualmente que con la quincena 25 enero pasará de ser el mes más duro a ser uno de los mejores, ya que será el mes donde se recibirá este ingreso adicional. Y agregó que muchos de los beneficiarios directos comprarán en pequeños negocios, convirtiendo un mes económicamente lento en uno de los mejores. Esta no es solo retórica política, es un análisis económico sofisticado sobre cómo estimular la demanda interna en el momento exacto donde más se necesita. Ahora bien, aquí es donde tenemos que detenernos y hacer la pregunta que todos están haciendo: ¿de dónde sale el dinero para pagar esto? Porque una cosa es hacer promesas populistas y otra muy distinta es tener los recursos reales para cumplirlas de manera sostenible en el tiempo. Vamos a analizar esto con profundidad porque es crucial para entender si esta medida es viable o si es solo un show político temporal. Para el sector público, el gobierno de Bukele ya anunció que tiene el presupuesto asegurado. El Ministerio de Hacienda confirmó que cuenta con disponibilidad para hacer efectivos los pagos a todos los empleados públicos que cumplan con el requisito de ganar $1,500 o menos. La Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto de 2026 por $9,663 millones y este fue el primer presupuesto completamente financiado en décadas, según destacaron los diputados oficialistas. Las instituciones públicas deberán realizar modificaciones presupuestarias con cargo a sus asignaciones del presente ejercicio fiscal para cumplir con la quincena 25. Pero la parte realmente interesante es cómo se va a financiar esto en el sector privado, porque ahí es donde está la verdadera innovación del modelo. Bukele diseñó un sistema de implementación gradual y voluntaria para el sector privado que demuestra que sí pensó en la sostenibilidad económica de la medida. En 2026, el primer año de aplicación, el pago de la quincena 25 será obligatorio solo para el sector público. Para las empresas privadas será completamente voluntario durante este año. Y aquí viene el incentivo fiscal que hace que todo tenga sentido. Las empresas privadas que decidan pagar la quincena 25 de forma voluntaria en 2026 podrán deducir el 100% del monto pagado del impuesto sobre la renta correspondiente a ese año. Esto significa que si una empresa paga $50,000 en total a sus empleados por concepto de quincena 25, podrá restar esos $50,000 completos de lo que debe pagar de impuestos sobre la renta. Es un crédito tributario directo y total. Esta es una estrategia brillante por varias razones. Primero, le da tiempo a las empresas privadas para ajustar sus finanzas y prepararse para el nuevo gasto sin generarles un shock económico inmediato.
Segundo, hace que el costo real para las empresas sea prácticamente neutral en el primer año porque lo que pagan en quincena 25 lo recuperan en reducción de impuestos. Tercero, crea un incentivo poderoso para que las empresas se sumen voluntariamente porque van a obtener un beneficio tributario significativo. Y cuarto, le permite al gobierno probar el modelo y ajustarlo si es necesario antes de hacerlo obligatorio para todos. A partir de 2027 la quincena 25 será obligatoria también para el sector privado. Para ese momento las empresas ya habrán tenido un año completo para prepararse financieramente y habrán visto los beneficios económicos indirectos de tener trabajadores con mayor poder adquisitivo en enero. El ministro de Trabajo Rolando Castro explicó que esta gradualidad reconoce la diversidad de realidades productivas y financieras de las empresas. La respuesta del sector privado ha sido sorprendentemente positiva. Miles de empresas se han sumado voluntariamente a la quincena 25 en este primer año incluso cuando no están obligadas a hacerlo. Entre las compañías que ya confirmaron su participación están franquicias internacionales como las operadas por la Corporación Multiinversiones, que es un gigante empresarial centroamericano, empresas tecnológicas como Aplaudo, que es una de las principales compañías de desarrollo de software en la región, instituciones del sector energético como la empresa de transmisión de energía eléctrica y decenas de comercios locales de todos los tamaños. El presidente Bukele agradeció públicamente a estas empresas en su cuenta de X, escribiendo: gracias a las miles de empresas que se han sumado voluntariamente a la quincena 25. Las principales gremiales empresariales salvadoreñas también dieron su respaldo a la medida. La Asociación Salvadoreña de Industriales, la Corporación de Exportadores de El Salvador, la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas, la Asociación de Distribuidores de El Salvador y la Asociación Azucarera emitieron un comunicado conjunto destacando que la gradualidad en la aplicación de la ley reconoce las diferentes realidades empresariales y expresaron su compromiso con un entorno productivo moderno, competitivo y socialmente responsable. Incluso las centrales sindicales, que históricamente han sido críticas con varios aspectos de la gestión de Bukele, respaldaron la quincena 25. La Unión General de Trabajadores de El Salvador y la Unidad Sindical Salvadoreña difundieron comunicados donde reconocen que el fortalecimiento de los salarios es una demanda justa y necesaria para la realidad económica del país. La Unidad Sindical Salvadoreña afirmó que fortalecer los ingresos de la clase trabajadora es clave para el desarrollo nacional al dinamizar el consumo interno, fortalecer el comercio y mejorar las condiciones de productividad y estabilidad laboral. Este consenso amplio entre gobierno, empresarios y sindicatos es poco común en la política latinoamericana y demuestra que Bukele logró diseñar una medida que genera beneficios para todas las partes involucradas. Los trabajadores reciben más dinero, las empresas obtienen beneficios fiscales y reducción de cargas tributarias, el comercio se reactiva con mayor consumo, y el gobierno fortalece su capital político mientras dinamiza la economía. Ahora vamos a analizar los detalles técnicos de cómo funciona la ley, porque hay varios aspectos importantes que debemos entender. La quincena 25 no es igual para todos los trabajadores en todas las circunstancias. La ley establece reglas claras sobre cómo se calcula y en qué casos se paga completa o de forma proporcional. Para los trabajadores que ya tienen un año o más de antigüedad laboral con su empleador actual, la cosa es simple: reciben el 100% del beneficio sin ninguna reducción. Es decir, van a recibir el equivalente exacto al 50% de su salario nominal mensual siempre que éste no supere el límite de $1,500 establecido en la ley. Pero para los trabajadores que tienen menos de un año laborando con su empleador actual, el monto será proporcional al tiempo trabajado. Otro aspecto crucial de la ley es qué pasa si un trabajador es despedido antes del periodo de pago de la quincena 25. La normativa establece una protección importante para los trabajadores en este escenario. Si existe una terminación de contrato con responsabilidad para el empleador o un despido sin causa legal antes del 25 de enero, la persona beneficiada conserva el derecho a recibir la compensación económica adicional. Esto incluye los casos donde el despido ocurre incluso antes del 15 de enero, que es cuando inicia el periodo establecido para el pago. En estas situaciones, el trabajador despedido tiene derecho a recibir la quincena 25 calculada de forma proporcional si tiene menos de un año de servicio o completa si ya cumplió el año o más de antigüedad. Esta protección legal es fundamental porque evita que empresas sin escrúpulos despidan trabajadores en diciembre o principios de enero para no tener que pagarles el beneficio. La ley fue diseñada con estas salvaguardas para proteger los derechos laborales.
Sin embargo, es importante mencionar que en redes sociales algunos usuarios expresaron preocupación sobre la posibilidad de que ciertas empresas opten por despedir personal antes del periodo de entrega de la quincena 25 como estrategia para evitar el pago adicional. Esta inquietud no es infundada considerando que en otros países de la región han ocurrido situaciones similares cuando se implementan nuevos beneficios laborales. Por eso es crucial que el Ministerio de Trabajo haga inspecciones rigurosas y sancione severamente a cualquier empresa que intente evadir la ley mediante despidos injustificados en diciembre o enero. El ministro Castro anunció que el Ministerio de Trabajo desplegará supervisores que verificarán el pago de la quincena 25 especialmente en el sector público donde es obligatorio desde este año. Esta fiscalización será fundamental para garantizar que la ley se cumpla correctamente y que ningún trabajador sea privado de un derecho que ya está establecido por ley. Ahora vamos a hablar del impacto económico proyectado de la quincena 25 porque aquí es donde podemos evaluar si esta medida realmente va a cumplir los objetivos que Bukele prometió o si es solo propaganda política. Y para hacer este análisis tenemos que mirar el contexto económico más amplio de El Salvador en este momento. La economía salvadoreña viene mostrando señales muy positivas en los últimos años. En 2025 el país creció cerca del 4% superando ampliamente las estimaciones iniciales de organismos multilaterales que proyectaban apenas 2.5%. El tercer trimestre de 2025 marcó el punto más vigoroso con una expansión del 5.1% interanual, la tasa trimestral más elevada desde el cuarto trimestre de 2021 cuando la economía se recuperaba de la contracción pandémica. Este crecimiento ha sido impulsado por varios sectores. La construcción experimentó un boom extraordinario con proyectos de infraestructura masivos como el nuevo aeropuerto del Pacífico cuya terracería alcanza un 50% de avance, el desbloqueo de más de 500 proyectos de construcción en San Salvador que liberaron inversiones estimadas en $5.000 millones, y la construcción de megaproyectos como el Surf City Stadium y los centros urbanos de bienestar y oportunidades en diferentes ciudades. La minería y cantera se expandió 23.3% mientras que la industria manufacturera creció 4.35% en el tercer trimestre, su mejor desempeño desde 2021. Las remesas familiares batieron récords históricos en 2025 superando los $10.000 millones, lo que representa un crecimiento del 18% respecto a 2024. Entre enero y noviembre los salvadoreños en el exterior enviaron $9.021 millones equivalentes al 27.3% del Producto Interno Bruto Nacional, uno de los porcentajes más elevados de toda América Latina. Este flujo proviene en un 95% desde Estados Unidos y refleja tanto el esfuerzo de la diáspora como la mayor confianza en enviar dinero a un país que ahora es percibido como más seguro y estable. El turismo consolidó su transformación como pilar económico. En 2025 El Salvador recibió más de 4 millones de visitantes, un incremento del 17% respecto a 2024, generando ingresos superiores a $3.500 millones y aportando entre 11 y 12% al Producto Interno Bruto. La transformación del centro histórico de San Salvador, el desarrollo de Surf City como destino de clase mundial y la percepción de mayor seguridad han sido factores determinantes en este auge turístico. En este contexto económico favorable es donde se implementa la quincena 25. La inyección de liquidez adicional en enero cada año funcionará como un estímulo económico focalizado en el momento donde más se necesita. Los economistas que apoyan la medida argumentan que el efecto multiplicador será significativo. Cuando los trabajadores reciban ese dinero extra lo van a gastar principalmente en comercio local, en pequeños negocios, en servicios y en consumo inmediato. Ese gasto se convierte en ingreso para los dueños de negocios, quienes a su vez podrán pagar a sus proveedores, contratar más personal o invertir en sus empresas. El efecto multiplicador funciona así: si inyectas $1 millón en la economía a través de salarios, esos dólares no se gastan una sola vez y desaparecen, sino que circulan múltiples veces. El trabajador que recibe su quincena 25 gasta en la tienda del barrio, el dueño de la tienda usa ese dinero para reabastecerse con su distribuidor, el distribuidor paga a sus empleados, esos empleados consumen en otros negocios y así sucesivamente. Cada dólar inyectado genera más de $1 en actividad económica total. Sin embargo, no todos los economistas están completamente convencidos. Algunos analistas han planteado preocupaciones legítimas sobre la sostenibilidad fiscal de esta medida, especialmente considerando que El Salvador ya tiene una deuda pública significativa. El Foro Económico Mundial identificó en su informe de 2025 que para los salvadoreños el principal riesgo económico es justamente la deuda pública, una variable que ha estado presente en los informes de 2023 y 2024 como la mayor amenaza para la economía del país. La pregunta crítica es,
¿Puede El Salvador permitirse este gasto adicional anual de manera sostenible sin comprometer su estabilidad fiscal? Los defensores de la medida argumentan que sí, porque el crecimiento económico generado por la mayor actividad comercial en enero eventualmente se traducirá en mayores ingresos tributarios para el gobierno a través del impuesto al valor agregado sobre las ventas y otros tributos. Si las empresas venden más, pagarán más impuestos. Si hay más actividad económica, hay más empleos formales, lo que significa más cotizaciones y más base tributaria. Además, el diseño del incentivo fiscal para el sector privado hace que el costo neto para las finanzas públicas sea menor de lo que parece a primera vista. Si las empresas privadas deducen el 100% de lo pagado por quincena 25 de su impuesto sobre la renta, el gobierno está dejando de percibir esos impuestos, pero al mismo tiempo no está saliendo el dinero directamente de las arcas públicas sino de las empresas privadas. Es una manera ingeniosa de distribuir el costo entre el sector público y el sector privado sin que ninguno de los dos tenga que asumir una carga insostenible. Los críticos más duros de Bukele, por supuesto, han calificado esta medida de populista y electoralista. Argumentan que es una forma de comprar apoyo popular con dinero del Estado y que eventualmente la cuenta la pagarán las futuras generaciones a través de mayor endeudamiento. Señalan que otros países de la región han intentado medidas similares de bonos o pagos extraordinarios que terminaron siendo insostenibles y generando inflación o crisis fiscales. Pero hay que ser honestos en el análisis, la quincena 25 es estructuralmente diferente a los bonos populistas que se han visto en otros países. No es un pago único de campaña electoral que se da una vez y desaparece. Es una ley permanente que crea un derecho laboral nuevo y establece una prestación que los trabajadores recibirán cada año de ahora en adelante. No es discrecional del presidente de turno, está institucionalizado en el marco legal salvadoreño. Además, está focalizada específicamente en trabajadores formales con salarios de hasta $1,500, lo que la hace progresiva porque beneficia principalmente a la clase trabajadora y media-baja, no a los sectores de mayores ingresos. La comparación más justa sería con el aguinaldo, que también es un pago adicional obligatorio que se da una vez al año en diciembre. Nadie califica al aguinaldo de populista porque ya está completamente institucionalizado en las leyes laborales de casi todos los países latinoamericanos. La quincena 25 básicamente crea un segundo aguinaldo, pero más pequeño y focalizado en enero, que es cuando más se necesita. Es una innovación en política laboral que podría sentar precedente para otros países de la región. Vamos a hablar ahora de la dimensión política de esta medida, porque sería ingenuo pensar que Bukele la diseñó sin considerar el impacto en su capital político. Nayib Bukele es uno de los políticos más astutos de América Latina en este momento y cada una de sus jugadas está cuidadosamente calculada. La quincena 25 no es la excepción. Primero, el timing es perfecto. La ley fue presentada el 14 de enero de 2026 y aprobada inmediatamente con 59 votos en la Asamblea, donde Bukele tiene una mayoría abrumadora de Nuevas Ideas, su partido político. Los trabajadores del sector público recibirán el primer pago de quincena 25 entre el 15 y 25 de enero de 2026, apenas días después de aprobada la ley. Esto genera un impacto mediático inmediato y tangible. No es una promesa a futuro, es una realidad que la gente va a ver reflejada en su cuenta bancaria o en su sobre de pago en cuestión de días. Segundo, la medida tiene un alcance masivo. Más de 1 millón de trabajadores formales van a beneficiarse directamente, lo que representa a millones de personas si contamos a sus familias. Prácticamente no hay hogar salvadoreño que no sea tocado de alguna manera por esta ley, ya sea porque alguien de la familia recibe la quincena 25 directamente o porque se beneficia indirectamente del mayor consumo y actividad económica que genera. Esto convierte a cada beneficiario en un potencial embajador de la medida y del gobierno que la implementó. Tercero, la estructura de la ley hace muy difícil que un gobierno futuro la elimine. Una vez que creas un derecho laboral institucionalizado, intentar quitarlo es políticamente suicida. Imagínate que un presidente opositor llegara al poder en 2029 o 2034 y propusiera eliminar la quincena 25. La reacción popular sería inmediata y devastadora. Estaría quitándole dinero directamente de los bolsillos a 1 millón de trabajadores. Es prácticamente imposible políticamente hablando. Bukele está asegurando que su legado en política laboral perdure mucho más allá de su mandato. Cuarto, la medida neutraliza uno de los principales argumentos de la oposición salvadoreña. Tradicionalmente, los partidos de izquierda como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han basado su discurso en la defensa de los derechos laborales y el apoyo a los trabajadores. Bukele acaba de implementar el beneficio laboral más significativo fuera de los aumentos al salario mínimo que se ha aprobado en décadas, según él mismo destacó. Esto le quita banderas a la oposición y lo posiciona como el verdadero defensor de los trabajadores, no solo en retórica sino en acciones concretas.
Quinto, el consenso logrado con empresarios y sindicatos muestra una capacidad de negociación y construcción de alianzas que pocos líderes latinoamericanos poseen. Bukele no impuso esta medida de forma autoritaria ignorando al sector privado. Negoció, creó incentivos, diseñó una implementación gradual y logró que las principales gremiales empresariales respaldaran públicamente la iniciativa. Esto desmonta el argumento de que es un populista irresponsable que no entiende de economía o que gobierna de espaldas al sector productivo. La pregunta interesante es, ¿qué sigue después de la quincena 25? Porque esto claramente es parte de una estrategia económica y política más amplia. Bukele ha estado transformando sistemáticamente la economía salvadoreña desde múltiples frentes simultáneamente. Tenemos la apuesta por el Bitcoin como moneda de curso legal, los proyectos de infraestructura masivos como el nuevo Aeropuerto Internacional del Pacífico, la renovación urbana del centro histórico de San Salvador, el impulso al turismo con Surf City, la transformación del sistema educativo con la incorporación de inteligencia artificial en las escuelas públicas, y ahora esta innovación en política laboral con la quincena 25. Cada una de estas iniciativas por separado ya sería significativa. Juntas conforman un proyecto de transformación nacional ambicioso que busca posicionar a El Salvador como un país modelo en América Latina. La visión de Bukele parece ser convertir a El Salvador en una especie de Singapur centroamericano, un país pequeño pero próspero, seguro, tecnológicamente avanzado, con infraestructura de primer mundo y políticas innovadoras que atraigan inversión y talento. La quincena 25 encaja perfectamente en esta visión porque ataca uno de los problemas estructurales de la economía familiar salvadoreña y lo resuelve de una manera que además estimula el consumo interno y fortalece el mercado doméstico. No se trata solo de ayudar a las familias, aunque ese es el objetivo visible, sino de crear un motor de crecimiento económico basado en el consumo interno que complemente los otros motores basados en inversión extranjera, turismo y exportaciones. Ahora bien, sería irresponsable hacer este análisis sin mencionar las sombras que existen en el proyecto de Bukele. Porque por más exitosa que sea la quincena 25 en términos económicos y por más popular que sea políticamente, hay aspectos del gobierno de Bukele que generan preocupaciones legítimas sobre el estado de la democracia en El Salvador. El régimen de excepción que se implementó en marzo de 2022 y que ha sido renovado más de 20 veces consecutivas ha logrado reducir dramáticamente la violencia y desarticular a las pandillas, pero al mismo tiempo ha implicado la suspensión de algunas garantías constitucionales. Más de 80.000 personas han sido detenidas bajo este régimen y organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, condiciones precarias en centros penales y personas inocentes que han sido capturadas por error. El gobierno argumenta que estos son costos necesarios para recuperar la seguridad, pero los críticos señalan que ningún objetivo justifica la violación sistemática de derechos fundamentales. La concentración de poder también es motivo de preocupación. Bukele controló la Asamblea Legislativa desde 2021 con una supermayoría de nuevas ideas que le permite aprobar cualquier ley sin necesidad de negociar con la oposición. Esta misma asamblea destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general en lo que muchos analistas consideraron un golpe institucional. Posteriormente interpretó la Constitución de manera favorable para permitir la reelección presidencial de Bukele, algo que estaba expresamente prohibido por la Carta Magna salvadoreña. Bukele ganó la reelección en febrero de 2024 con más del 80% de los votos, en lo que fue una victoria arrolladora, pero que ocurrió en un contexto de debilidad institucional donde los contrapesos democráticos habían sido erosionados. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasa el día que Bukele ya no esté en el poder y el siguiente presidente herede todas estas facultades sin los mismos contrapesos? Estas preocupaciones son reales y no deberían minimizarse. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de los salvadoreños parecen estar dispuestos a hacer este trade-off entre algunas libertades civiles abstractas y seguridad concreta. Cuando tu familia vivía bajo el terror de las pandillas, cuando no podías salir de tu casa sin riesgo de ser extorsionado o asesinado, cuando tus hijos no podían ir a la escuela sin peligro, la promesa de seguridad vale mucho. Y Bukele ha entregado esa seguridad de manera tangible y verificable. La quincena 25 se entiende mejor en este contexto más amplio. Es parte de un paquete de políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los salvadoreños en múltiples dimensiones simultáneamente: seguridad con el Plan Control Territorial, educación con la tecnología en las escuelas, infraestructura con los megaproyectos, turismo y empleo con Surf City y ahora ingreso familiar con la quincena 25. Cada pieza refuerza la narrativa de que el país está en transformación y que la vida está mejorando objetivamente. Los datos económicos parecen respaldar esta narrativa. El Salvador alcanzó una tasa de empleo del 97.3% de la población en edad de trabajar, una de las más altas de Centroamérica.
La inversión extranjera directa ha aumentado. El turismo se disparó. Las remesas están en máximos históricos. La construcción está en boom. El crecimiento económico supera las proyecciones. Son resultados tangibles que la gente puede ver y sentir en su vida diaria. Por supuesto que no todo es color de rosa. El Salvador sigue teniendo una deuda pública elevada que representa un riesgo para la estabilidad fiscal a largo plazo. El modelo económico sigue siendo altamente dependiente de las remesas que envían los salvadoreños que viven en Estados Unidos, lo que crea una vulnerabilidad ante posibles cambios en las políticas migratorias estadounidenses. La desigualdad persiste y hay familias en situación de pobreza extrema que no tienen familiares en el exterior enviándoles dinero y que por lo tanto no se benefician del flujo de remesas. La creación de empleo formal de calidad sigue siendo un desafío pendiente. Y las preocupaciones sobre el estado de las instituciones democráticas no han desaparecido. Pero en el balance general la percepción mayoritaria de los salvadoreños parece ser que el país está mejor hoy que hace 5 años. Y medidas como la Quincena 25 refuerzan esa percepción porque ponen dinero real en los bolsillos de las familias reales en el momento exacto donde más lo necesitan. Es política práctica que resuelve problemas concretos. Ahora vamos a proyectar qué podría pasar en los próximos años con esta medida. La Quincena 25 recién comienza su implementación en enero de 2026, pero ya podemos anticipar algunos escenarios posibles basándonos en la experiencia de otras políticas similares en la región y en el comportamiento histórico de la economía y política salvadoreña. Escenario 1. Éxito total y replicación regional. Si la Quincena 25 efectivamente logra dinamizar la economía en enero sin generar inflación descontrolada ni crisis fiscal y si además mantiene su popularidad entre los trabajadores, es muy probable que otros países de América Latina intenten replicar el modelo. Ya vimos cómo el Plan Control Territorial de Bukele contra las pandillas inspiró políticas de mano dura en Ecuador, Perú y otros países a pesar de las controversias. Si la Quincena 25 se percibe como exitosa, podríamos ver a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica e incluso países más grandes como Colombia o Perú estudiando la posibilidad de implementar algo similar. Bukele se convertiría en el innovador de una nueva política laboral que se expande por toda la región. Escenario 2. Ajustes y mejoras progresivas. Es posible que durante los primeros años de implementación se detecten problemas o áreas de mejora en el diseño de la ley. Tal vez el tope de $1,500 necesite ajustarse con el tiempo conforme cambie el costo de vida. Quizás se identifiquen sectores o tipos de trabajadores que quedaron excluidos injustamente y que deberían incluirse. Posiblemente se detecten empresas que intentan evadir la ley mediante contratos temporales o despidos estratégicos y se requieran regulaciones más estrictas. El gobierno de Bukele ha demostrado capacidad de ajustar políticas sobre la marcha basándose en resultados, por lo que es razonable esperar que la Quincena 25 evolucione y mejore en los próximos años. Escenario 3. Presión fiscal y cuestionamientos de sostenibilidad. Si la economía salvadoreña enfrenta una desaceleración significativa o si hay un shock externo como una recesión en Estados Unidos que reduzca las remesas o el turismo, el costo de mantener la Quincena 25 podría convertirse en un problema fiscal serio. Los críticos argumentarían que es una medida insostenible que compromete las finanzas públicas en momentos de crisis. Sin embargo, dado que la ley ya está aprobada y es un derecho laboral adquirido, sería políticamente muy costoso eliminarla incluso en una crisis. Lo más probable es que el gobierno busque alternativas como ajustar otras áreas del gasto público antes que tocar un beneficio tan popular. Más allá de estos escenarios, lo que está claro es que Nayib Bukele ha vuelto a demostrar su capacidad para identificar problemas que otros gobiernos ignoraron durante décadas y proponer soluciones innovadoras aunque controversiales. Hizo eso con la seguridad implementando el régimen de excepción a pesar de las críticas internacionales. Lo hizo con Bitcoin, convirtiéndose en el primer país del mundo en adoptarlo como moneda legal a pesar del escepticismo generalizado. Lo está haciendo con los megaproyectos de infraestructura a pesar de las dudas sobre su viabilidad financiera. Y ahora lo hace con la Quincena 25, creando un nuevo beneficio laboral que ataca un problema estructural de la economía familiar. La gran pregunta estratégica es, ¿cuál es el proyecto de país de largo plazo detrás de todas estas iniciativas? Porque claramente hay una visión coherente aunque no siempre explícita. Bukele está construyendo un modelo económico que combina ortodoxia en algunos aspectos como la disciplina fiscal en el presupuesto completamente financiado con heterodoxia en otros como Bitcoin o la Quincena 25. Está apostando por la inversión extranjera directa con incentivos fiscales y proyectos de infraestructura mientras simultáneamente fortalece el mercado interno con más poder adquisitivo para los trabajadores. Está promoviendo la tecnología y la innovación en educación y gobierno electrónico mientras mantiene políticas de mano dura en seguridad.
Es un modelo híbrido que toma elementos de diferentes tradiciones políticas e ideológicas y los mezcla de manera pragmática. No es puramente de izquierda porque no estatiza la economía ni hostiliza al sector privado. No es puramente de derecha porque no se limita a desregular y recortar el Estado. Tiene elementos de socialdemocracia en las políticas laborales y de bienestar, elementos de liberalismo económico en la apertura a la inversión privada, elementos de tecnocracia en el uso de tecnología y datos para tomar decisiones, y elementos de autoritarismo en la concentración de poder y la suspensión de garantías constitucionales. Este modelo bukelista, como algunos analistas han empezado a llamarlo, está siendo observado con mucha atención en toda América Latina. Hay quienes lo ven como una posible tercera vía entre el neoliberalismo tradicional que generó desigualdad y el socialismo del siglo XXI que generó crisis económicas. Hay quienes lo ven como un peligroso precedente de caudillismo moderno que usa la popularidad para erosionar la democracia. Y hay quienes simplemente están esperando a ver qué resultados produce a largo plazo antes de emitir un juicio definitivo. La quincena 25 es una pieza más de este rompecabezas. Una pieza importante porque toca directamente la vida cotidiana de más de 1 millón de trabajadores y sus familias. Una pieza que refuerza el capital político de Bukele y su narrativa de transformación nacional. Una pieza que podría inspirar cambios similares en otros países. Pero solo una pieza. El cuadro completo solo podremos verlo dentro de algunos años cuando tengamos suficiente distancia temporal para evaluar el impacto real de todas estas políticas en conjunto. Lo que sí podemos decir con certeza es que Nayib Bukele ha cambiado permanentemente el paisaje político y económico de El Salvador. Sea para bien o para mal dependiendo de tu perspectiva ideológica, el país ya no es el mismo que era hace 5 años. Y medidas como la quincena 25 son parte fundamental de esa transformación. Para los salvadoreños que recibirán este mes de enero de 2026 su primer pago de quincena 25, el debate teórico sobre populismo versus pragmatismo o democracia versus efectividad probablemente no sea lo más relevante. Lo relevante es que van a tener 200 o 300 o 500 dólares extras en su bolsillo para enfrentar uno de los meses más duros del año. Van a poder comprar los útiles escolares de sus hijos sin endeudarse. Van a poder pagar las deudas de diciembre sin entrar en mora. Van a poder hacer compras que habían postergado o ahorrar un poco para emergencias futuras. Ese impacto concreto e inmediato en la vida de las familias es lo que al final del día genera el apoyo político masivo que Bukele mantiene. Los índices de aprobación del 80% que maneja no son fabricados ni son resultado de manipulación mediática solamente. Son el resultado de políticas que producen resultados visibles y tangibles que la gente puede experimentar directamente en su vida cotidiana. Más seguridad en las calles, más turistas y comercio en las ciudades, más construcción y empleos, más dinero en enero. Son cosas reales que se pueden ver y sentir. Los críticos tienen razón cuando señalan los riesgos institucionales y los problemas de concentración de poder. Esas preocupaciones son válidas y no deberían ignorarse. Pero también hay que reconocer que para millones de salvadoreños las mejoras en calidad de vida, seguridad y oportunidades económicas son igualmente reales. No es que estén ciegos o manipulados. Simplemente están haciendo un cálculo pragmático sobre qué les importa más en este momento de sus vidas. Y ahí está el dilema fundamental que plantea el caso de Bukele no solo para El Salvador sino para toda América Latina. ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar ciertos elementos de la democracia liberal si a cambio obtenemos seguridad, prosperidad y efectividad gubernamental? ¿Es posible tener ambas cosas o hay un trade-off inevitable? ¿Puede un líder ser simultáneamente efectivo y respetuoso de los contrapesos institucionales o necesariamente tiene que concentrar poder para lograr transformaciones profundas? Son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Lo que está claro es que el modelo democrático tradicional latinoamericano con todas sus instituciones y contrapesos no estaba funcionando bien para la mayoría de la gente. Generaba gobiernos débiles incapaces de resolver problemas estructurales, permitía que élites corruptas capturaran el Estado para su beneficio, y producía frustración y desencanto masivo con la política. Bukele emergió en ese contexto de crisis de legitimidad democrática y propuso un modelo diferente que concentra poder pero promete y hasta cierto punto entrega resultados concretos. Si al final del camino El Salvador emerge como un país próspero, seguro y con mejores condiciones de vida para su población pero con instituciones democráticas más débiles, habrá un debate interesante sobre si valió la pena. Si por el contrario el país termina con una dictadura personal que erosionó todas las libertades y eventualmente también falló en entregar prosperidad, entonces quedará claro que fue un error. Pero estamos en medio del proceso y es demasiado pronto para saber cuál de esos desenlaces ocurrirá.
La quincena 25 por ahora es una apuesta que parece estar bien diseñada económicamente, que tiene potencial de generar beneficios reales para los trabajadores y que refuerza el proyecto político de Bukele. En los próximos meses y años veremos si cumple sus promesas de dinamizar la economía en enero sin generar problemas fiscales insostenibles. Veremos si otras empresas privadas se suman voluntariamente o si hay resistencia significativa. Veremos si el sector informal encuentra maneras de beneficiarse indirectamente o si queda excluido. Veremos si hay inflación producto de mayor liquidez circulando o si el aumento en consumo simplemente reactiva capacidad productiva ociosa. Para finalizar este análisis, quiero que reflexionemos sobre qué significa todo esto para el futuro de América Latina. Porque el fenómeno Bukele trasciende a El Salvador. Es un síntoma de algo más grande que está pasando en toda la región, una búsqueda desesperada de nuevos modelos políticos y económicos que funcionen mejor que los que hemos tenido durante las últimas décadas. La democracia liberal representativa que se instaló en América Latina después del fin de las dictaduras militares en los años 80 y 90 no ha logrado resolver los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, inseguridad y corrupción. Los gobiernos de izquierda probaron con el socialismo del siglo XXI en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, con resultados mixtos en el mejor de los casos y desastrosos en el peor. Los gobiernos de derecha tradicionales probaron con el neoliberalismo y la apertura económica, logrando crecimiento macroeconómico pero sin distribución equitativa de los beneficios. Ambos modelos generaron desencanto. Bukele representa un intento de construir algo diferente. Un modelo que sea efectivo en resolver problemas concretos, que mezcle pragmáticamente políticas de distintas tradiciones ideológicas, que use la tecnología y los datos para tomar decisiones, que mantenga disciplina fiscal pero también invierta en la gente, y que concentre poder ejecutivo pero lo use para entregar resultados verificables. Es un modelo personalista construido alrededor de un líder carismático con capacidad de comunicación excepcional, que habla el lenguaje de las redes sociales y que conecta emocionalmente con las aspiraciones de millones de personas jóvenes en la región. El gran riesgo es que este modelo depende demasiado de las cualidades personales de Bukele y no está suficientemente institucionalizado. ¿Qué pasa el día que ya no esté? ¿El modelo sobrevive o colapsa? ¿Los logros son sostenibles o eran producto del liderazgo personal? ¿Las instituciones debilitadas podrán reconstruirse o quedarán permanentemente dañadas? Son preguntas sin respuesta todavía. Pero mientras tanto la quincena 25 se implementa, los trabajadores reciben su dinero extra, la economía se dinamiza en enero, el apoyo popular a Bukele se mantiene en niveles estratosféricos y otros líderes latinoamericanos observan con atención, estudiando qué pueden aprender o copiar del modelo salvadoreño. Esta es la verdad sobre la quincena 25, es mucho más que un simple bono o una ayuda económica temporal. Es una pieza dentro de un proyecto político y económico más amplio que busca transformar completamente a El Salvador y posicionarlo como un modelo a seguir en la región. Es un experimento de innovación en política laboral que podría inspirar cambios similares en otros países. Es una apuesta política calculada que refuerza el capital electoral de Bukele. Y es sobre todo una respuesta concreta a un problema real que afecta a más de 1 millón de familias salvadoreñas cada enero. Si funciona como se espera, habremos aprendido que es posible resolver problemas estructurales con soluciones innovadoras cuando hay voluntad política y diseño inteligente. Si falla, aprenderemos que algunas cosas que suenan bien en la teoría no funcionan en la práctica. Pero independientemente del resultado final, lo que es innegable es que Nayib Bukele sigue demostrando que es uno de los líderes más audaces, disruptivos y polarizantes de toda América Latina. Y eso en sí mismo ya es una historia digna de analizar y entender. Ahora te toca a ti ser parte de esta conversación. ¿Qué opinas sobre la quincena 25? ¿Crees que es una medida genuina para ayudar a los trabajadores o populismo disfrazado? ¿Te gustaría que tu país implementara algo similar? Déjame tu opinión en los comentarios aquí abajo. Y si este análisis te pareció útil para entender lo que realmente está pasando en El Salvador, suscríbete al canal y activa la campanita, porque seguiremos analizando cada movimiento de los líderes más influyentes de nuestra región. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos destapando la verdad detrás del liderazgo en América Latina.